Vamos a leer una palabra, Isaías capítulo 45. ¿Todos lo tienen? Está en la Biblia, por las dudas, le aviso. Isaías 45. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, sí, Señor. Gloria a su nombre, mi Señor. Eso que está ahí, ¿qué es en esa silla? ¿Una Biblia son esas? ¿Nadie la usa? ¿Por qué no le prestan una Biblia a la hermana que está atrás? Que ahí hay 2 Biblias desocupadas. Isaías 45. ¿Por qué no se lo buscan rapidito? Isaías 45 está ahí ya, para que compartan la hermana. Gloria a Dios. Vamos a leer juntos, mis hermanos, 2 versículos nada más. Versículo 2 y versículo 3. ¿Están conmigo? Amén. Solamente vamos a leer esos 2 versículos en voz alta juntos. Dice la palabra del Señor: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Gloria a Dios. El título de esta palabra para mi hermano Rubén es Cristiano Big. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es la palabra Big? Es cuando se refiere a alguien o a alguien importante, ¿no? Alguien importante, una persona importante, lo hacen como una persona Big. ¿Por qué? Porque supongamos va a un aeropuerto o compra pasajes, ¿no?, de primera clase, o va a un aeropuerto y lo hacen pasar a un salón en el cual no está como todo lo demás que tienen pasajes comunes, ¿no? Una persona importante la hacen pasar primero, tal vez la atienden más rápido en un banco, en los lugares a donde vas, ¿no? Lo sirven diferente a la persona importante, a esa persona que se la puede denominar como una persona big, una persona con privilegios, una persona que tiene algo especial. Así pasa con esas personas millonarias, esas personas multimillonarios que tienen sus aviones privados y se mueven como personas big. No se mueven como el resto de los cristianos normalmente, comúnmente podemos decir. Ellos tienen ciertos privilegios para hacerlos, ¿no? Yo que en algún tiempo estuve en un mundo en el cual también había esas clases de personas, de las personas big. También yo cuando porque tenía como se decía, un carnet, una chapa, ¿no? A veces chapeaba, ¿no? ¿Sí? Cuando, supongamos, me paraba un inspector de tránsito, un policía por ahí, o iba a algún lugar, a veces mostraba el carnet y bueno, por ese carnet me hacían pasar enseguida big. A veces me hacían moverme de otra forma, ¿no? Me atendían de otra forma, ¿no? Porque esas cosas de la vida, ¿no? Que ahí me avergüenza, ¿no? Y cuando estudiaba esta palabra, en esta semana, yo decía, ¿cuántas personas así hay? Personas importantes. No se distraigan, presten atención porque esto que estoy diciendo es importante para la palabra que vamos a ver hoy. Esas personas que tienen acceso a esos lugares, prohibidos para muchos, pero ellos pueden entrar. ¿Cómo aquel está allá? Y bueno, porque es fulano de tal, ¿no? A veces es así la vida, ¿no? Pero nosotros los cristianos, mis hermanos, cuando hablamos de esas personas que también, de alguna forma vamos a ver hoy que existen también en el mundo cristiano, esas personas esas personas con preferencia, digamos, o esos cristianos importantes, también existe. Si me pueden poner ahí Santiago, el libro de Santiago, si no se me durmieron ahí, vamos a ver que en la palabra también hay, en Santiago capítulo 2,
versículo 2 o hasta el 3, vamos, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oros y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, seguimos hasta el 4, vamos al 3, y si tuviera respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijere, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dijeras al pobre, bótate allá, o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿qué pasa en el 4? No juzgáis vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamiento malo. ¿Qué dice la palabra? Que en el tiempo antiguo también existían esos cristianos. Por eso nuestro Señor Jesús dejó establecido esto. Dejó establecido en el libro de Santiago. Deja establecido que en el mundo cristiano no existen eso. Por más que ahí entrara el presidente o de la nación o quien sea, el hombre más importante, sabemos que acá adelante está ocupado, se va a tener que sentar allá, a donde haya un lugar, por allá, por donde sea. ¿Me entienden? Esto no es porque sea importante, va a venir a ocupar el lugar acá, porque imagínense, le vamos a decir acá a mi hermano Mauro, a mi hermana, vaya a hacer para atrás que llegó, no. En el mundo cristiano no se maneja así, no es así, pero se manejaban así, por eso el Señor lo dejó así. Después más adelante la palabra habla de esos que quieren sentarse en el primer lugar, esos que buscan ser vistos en el primer lugar. Esos eran los cristianos que muchas veces asisten a las iglesias. Y yo le he contado a mi esposa que una vez me invita un pastor, porque había ofrendado un equipo de calefacción para esa iglesia, y había tenido el sentir de ofrendarle a esa iglesia. Entonces me invitaron, un día me invitan, ya el equipo lo habían puesto, había pasado varios sábados, domingos, no sé, y bueno, y voy le digo a uno o dos amigos que me acompañan. Y yo andaba en el mundo, y voy a esa iglesia. Y como siempre tenía la costumbre, como era persona tenía la costumbre, era mi caminar en ese tiempo, de llegar medio tarde. No llegaba como todos los seres mortales, ¿no? Porque era superior. Yo era rubio de ojos celestes, así era mi hermano. Y entonces yo me hacía esperar, llegaba siempre la importante. Entonces llegué tarde, no sé cuánto más, que había venido un apóstol, un profeta, no sé, del Chaco, eso tenían de allá de la iglesia, y fui y ahí entré. Y claro, cuando entré estaba acá, como acá, la iglesia llena, no había lugar casi. Y entré con estos dos, y me senté ahí, por donde están los hermanos, allá atrás. En el lugar que vi, me senté. No se entraba así por ahí, sino era por el medio de la puerta. Y como vi que estaba todo, me fui caminando para atrás y me senté hacia atrás con otros. Porque era lo que yo sentía, no era porque así hubiera habido, pero era mi sentir, y me senté hacia atrás. Y en el medio parece que pasaron unos minutos, se dio cuenta el pastor. Entonces mandó a alguien a buscarme, que vinieran y que ya hicieron levantar acá a mi hermano Mauro, para atrás ya, y me hicieron sentar ahí adelante. Yo no me di cuenta en ese momento. Primero que no me quería mover de allá, pero me insistieron y me moví y me vine adelante. Y no me di cuenta que habían sacado unos hermanos de adelante para dejarme sentar a mí con otros dos delincuentes igual que yo, adelante, ahí, en la primera fila. No me di cuenta de eso. Y bueno, ahí. Y lo conté después, en la iglesia donde nos congregábamos, porque no era la iglesia esa. Después se lo cuento al pastor, el pastor me decía, no, se agarraba la cabeza, ¿no? Por lo que había hecho ese pastor. Porque la palabra que hemos leído dice que no es así. En el mundo cristiano no existen los big, no existen los cristianos diferentes. Por ese statu quo, digamos, por ese estatus social, porque ganas bien, porque tenés un sueldo bien, porque diezmás bien, porque ofrendás bien. No existe eso. No es por eso que uno tiene que ser un cristiano big, que sí hoy vamos a ver. ¿Cómo tenemos que ser para lograr ser un cristiano importante en los caminos del Señor? Un cristiano que podamos, tal vez sin serlo, o sin expresarlo, o sin mostrarlo, ser ese cristiano big. Porque existen también. No esto, sino lo que hoy vamos a ver en la palabra del Señor.
La palabra dice que hay cristianos, cuando leemos Isaías, dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. ¿Cuántos quieren tener eso? ¿Cuántos? Si pongan Isaías 40, a donde arrancamos, Isaías 42, 45, 2. ¿Cuántos quieren tener eso? ¿Cuántos quieren que el Señor vaya delante de uno? Que vaya enderezando, que vaya quebrantando, que vayas abriendo esas puertas. ¿Cuántos quieren esos? ¿Cuántos anhelan esos? ¿Solamente mi hermano Rubén? ¿Alguien más anhela eso? Que el Señor camine delante nuestro, ¿no? Que nos muestre, dice, los tesoros escondidos. El Señor va a hacer eso, mis hermanos. Pero para lograr eso tenemos que tener un estilo de vida diferente, mis hermanos, al que estamos teniendo ahora. Tenemos que tener un estilo de vida espiritual diferente. Porque muchas veces queremos que el Señor camine delante nuestro, que el Señor abra las puertas que hoy están cerradas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestras familias. Pero no somos cristianos no somos cristianos que merecemos ser bendecidos, por decirlo de alguna forma, como nosotros anhelamos. ¿Y cómo es eso? Porque no oramos, no congregamos, no leemos la palabra. Tantas cosas, mis hermanos. Pero si hoy ustedes han dicho, amén, que quieren ser esos cristianos, que quieren ser esos cristianos que el Señor camina delante nuestro, que el Señor vaya abriendo esas puertas, esos cerrojos, dice, ¿no? Entonces, si queremos que estos versículos se hagan una realidad en nuestra vida, tenemos que ser cristianos firmes, cristianos tenemos que ser esos cristianos que tenemos visión. Un cristiano sin visión no puede ser un cristiano Un cristiano tiene que tener visión, mis hermanos. Esta mañana compartíamos unos mates con la pastora y hablábamos de la visión. Les cuento que iba a hablar hoy de 3 cosas. De la visión, vamos a hablar de la inteligencia y vamos a hablar de la perseverancia. Lo primero, la visión. Dice la palabra en Habacuc, capítulo 2, si lo puede poner también mi hermano Talier. En Habacuc habla de la visión. Dice 2:2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardare, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardara, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, dice. Volvamos al 2. Y Jehová me respondió, escribe la visión. Ahí está el secreto, mi hermano. Ahí está la cuestión. Escribe la visión. Tenemos que tener visión como cristianos. Si no tienes visión, no te preocupes en escribir nada. Es como si el Señor te dijera hoy, escribe qué quieres ser. Y si no tienes visión, no escribes. Mejor es que no escribas nada. Porque si tú escribes una visión, vas a tener que salir de tu comodidad. La visión te va a sacar de la comodidad. Estamos hablando de la visión tanto espiritual como, digamos, secular, en todas las áreas, materiales, todo lo que sea, de la salud, de todo. Si tú no tienes visión, no tienes nada que escribir. Pero si tienes visión, sí tienes que escribir. Y la visión es muy importante, mis hermanos. Porque la visión esa que tuvo también Abraham en un principio, que tuvo también Daniel, visión que tuvieron varios siervos de Dios, tuvieron visiones. El apóstol Pablo tuvo visiones. Siervos grandes de Dios tuvieron visiones. Daniel tuvo visiones. Y hoy también nosotros, dice que va a llegar este tiempo que estamos viviendo, que también nosotros vamos a profetizar visiones. Nuestros hijos también van a profetizar visiones. Pero para eso tenemos que tener anotado lo que queremos. Porque dice, anota, dice, escribe. Y si yo preguntara hoy, ¿qué quieres tú? O si Dios te preguntara hoy, ¿cuál es tu visión, iglesia? ¿Cuál es tu visión? Yo a veces cuando oro a mis hermanos, para que ustedes puedan entender más, porque estamos entrando más en la palabra, yo cuando oro a veces, no, yo declaro
que mis hijos van a estar aquí congregándose. Yo declaro, ¿no? Y le pido a Dios que me haga un buen padre, que me haga un buen hijo de Dios primeramente, que me haga un buen abuelo, un buen esposo. Yo le pido al Señor que me declare, que me haga un buen pastor. Oro por eso. Oro por proyectos, por situaciones particulares tal vez. Eso es tener visión. La pastora esta mañana cuando compartíamos eso mate, ella sin saber la palabra, y por eso se la comenté, me digo, uy, yo voy a predicar de eso, le digo hoy. Porque ella me cuenta, tuve una visión. Mientras mate va, mate viene, y algún besito también ahí en el mate de por medio con la pastora, ella me dice, tuve una visión. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, lo veía, dice, a Franco, a nuestro hijo menor, de 18 años, lo veía que estaba como inclinado al lado mío y me hablaba bien y me decía bien y lo veía bien. Y yo le digo, y abrí mis ojos y me di cuenta que estaba, no sé, como no era un sueño, sino que era una visión. Yo lo veía bien ahí y abrí los ojos y vi la pared ciega, así, la pared. No estaba él, era la pared. Entonces eso es una visión. Cuando nosotros, inconscientes, en el subconsciente, inconsciente nuestro, vemos algo. Vemos como algo que es realmente. Algo que es realmente. Y ahí oramos por esa visión, porque lo veíamos a nuestro hijo inclinado ante el Señor, que Él va a buscar de Dios, porque estamos orando, que Él va a estar firme en las cosas de Dios. Más allá de que Él tiene una vida sana, Él tiene una vida temerosa de Dios también, pero sabemos que tiene que congregar, tiene que aferrarse al Señor. Esas son las visiones que nosotros tenemos que tener. La otra vez un hermano aquí compartiendo, antes de la oración, un hermano, ya no sé cómo salió la conversación, pero él empezó a alterarse y a hablar, y yo, pastor, nunca oraba y ahora oro. Acá en esta iglesia aprendí a orar, antes no oraba, en ningún lado oraba y acá aprendí a orar, acá aprendí a clamar y a arrodillarme y tal, y ya me veo yo que yo voy a estar ahí arriba predicando. Así lo dijo el hermano. Esa es una visión. Eso es tener una visión, un propósito, mis hermanos. Cuando dijo voy ahí arriba ya me asustó un poco a mí, pero ya él va. Eso es tener una visión. Porque si tu visión va a ser solamente de estar sentado todos los días, domingo a domingo en este lugar y solamente desinformado de todo, no saber nada más, no saber nada de la familia, estás sentado al lado de hoy de una hermana y no sabes cómo se llama, no sabes cómo se llama la otra hermana, no sabes qué hicieron ayer los jóvenes, no te preocupa dónde se prende la luz, te querés ir al baño, tenés que preguntarle a alguien, pero estás viniendo todos los domingos, ¿cuál es la puerta? Eso es el que no escribe. Mejor no escribe una visión. Pero si tú tienes una visión, tienes que escribir en tu corazón, espiritual, y decir, yo quiero ser una buena esposa. Yo quiero ser un buen esposo. Yo quiero ser una buena madre. Yo quiero ser un buen padre. Yo quiero ser un servidor de Dios. Yo quiero servir, limpiar los baños, ayudar en algo a la obra del Señor. Yo quiero hacer cosas para Dios. Quiero crecer, conocer más de la palabra de Dios. Esa es una visión. Pero si tu visión solamente está en el conformismo, solamente en la comodidad, solamente en venir, como a veces he dicho, hoy pintó iglesia y me voy para allá, me peino y me voy para allá, porque hoy pintó iglesia. Y si hoy pintó una joda de un partido de fútbol, o si hoy pintó un cumpleaños, o si hoy pintó darle al trago con algunos otros, me quedo por ahí y me voy para allá. Pero en las cosas de Dios no es así, mis hermanos. En las cosas de Dios es que tienes que crecer, porque el Señor te ha escogido
de que antes que naciera. Su palabra dice desde antes de la fundación del mundo. Imagínate, el mundo no existía, pero el Señor se había puesto propósito en ti. Lo dice la palabra del Señor. Y luego el Señor te mandó a este lugar, en este tiempo, a nacer, a vivir y estar sentado en este lugar con un propósito, para que recibas y para que empieces a poner por obra lo que estás recibiendo, para que empieces a crecer en tu vida espiritual, a despertarse talentos, dones, despertarse visiones de profecía que tal vez el Señor tiene en tu vida y que tú solamente por temor, por comodidad, no lo estás usando para el servicio del Señor. Eso es tener visión. ¿Quieres ser un cristiano big? Empieza a tener visión. ¿Quieres ser un cristiano importante para el reino de Dios? Empieza a profetizar visiones. Empieza a declarar, mi hija ahí está danzando acá arriba o ahí abajo, y mi hija el día de mañana va a ser una sierva de Dios, y esa niña el día de mañana, mi hija, va a ser una predicadora, va a ser una profeta, va a ser una maestra, va a ser una servidora del Señor. Empieza a tener visiones, a imaginarte a tu hija ya entrando por esa puerta, con su vestido blanco, con el novio temeroso, cristiano de Dios también. Mi hija no va a pasar por lo que yo pasé. Mi hija no va a vivir como yo viví. ¿Me están entendiendo? Eso es tener visión. Profetizar en la visión, mis hermanos. ¿Cuántos van a comenzar a hacer eso? A profetizar, a declararlo. Te digo más, hoy la visión de tu niña acá, papá, mamá, niña, tu visión tiene que ser mi hija, mi niña amada, va a ser mujer de un solo varón, va a ser mujer de un hijo de Dios. Mi hijo acá va a ser un varón temeroso de Dios y va a tener una mujer temerosa de Dios y va a ser esposo de una sola mujer. Tienes que tener esa visión de profetizar. De profetizar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Empieza a profetizarlo, a tener visiones para el reino de Dios, espirituales. Lo segundo que dice la palabra es tener inteligencia, mis hermanos. Tienes que tener una inteligencia. Más allá de una visión clara, también tiene que tener inteligencia. Tener una inteligencia, ser inteligente. En Proverbio dice su palabra, lo voy a buscar acá en el celular. En Proverbio 2, vamos a ir ahí, Proverbio 2, versículo 6, dice la palabra. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento. Vamos a leer en Reina Valera. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿Y qué cosa más? La inteligencia. Tienes que ser un cristiano inteligente. Tienes que empezar a ser un cristiano sabio. Son dos cosas: sabiduría e inteligencia. Dos cosas diferentes, pero que las dos cosas van juntas. Tienes que tener inteligencia. La palabra de Dios dice en muchas partes que tenemos que tener inteligencia, mis hermanos. Inteligencias. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿no? Dice en el versículo 11, ahí mismo, la discreción te guardará y te perseverará la inteligencia. Tienes que tener inteligencia. Ser un cristiano, dice en su palabra que tenemos que ser manso como una paloma, pero astuto como una serpiente. Tenemos que ser cristianos inteligentes. Cristianos, no porque para el mundo somos unos tontos, somos unos locos, somos tantas cosas para el mundo, somos todos unos borrachitos, tantas pecadores, tantas esas cosas. Claro, porque el mundo no entiende que nuestro Señor Jesús vino a buscar los perdidos. Aquí hay uno, y acá creo que hay miles. El Señor vino a buscar los que estaban perdidos, los vil, los despreciables. Vino a buscar a los enfermos, no a los sanos.
A eso vino a buscar el Señor Jesús. Obvio, pero que el mundo de afuera no lo entiende. Dice la palabra ahí. Yo voy a leer el Proverbio 9:6, que habla también de la sabiduría y de la inteligencia. Dice, deja la simpleza y viví, y anda por el camino de la inteligencia. En otras versiones dice, deja tu insensatez. En otras versiones dice, deja atrás tu ingenuidad. En otra versión dice, deja tus tonterías. Reina Valera, deja la simpleza. A veces hay cristianos tontos que andan en las pavadas, andan desperdiciando el tiempo en cosas que no tienen sentido. Andan todavía como si fueran cristianos sin sabiduría, sin inteligencia. Ahí mismo su palabra dice que el temor a Jehová el ser sabio es eso, el temor a Jehová. Pero muchos no lo entienden y muchos andan así, como dice, en la simpleza. Por eso la palabra hoy nos habla, mis hermanos, que dejemos de andar en las tonterías, que seamos cristianos inteligentes, que no seamos cristianos ingenuos. Y después el pastor te pregunta, ¿y por qué lo hiciste, mi hermana? ¿Por qué te pusiste de novia? ¿Y por qué te fuiste con este, que es un inconverso que nunca vino acá a la iglesia? ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué te dejaste engañar? ¿Por qué te apresuraste? ¿Por qué hiciste tal cosa? Porque sos un cristiano que andás en la tontería todavía. Andás como un ingenuo, andás como un tonto, andás en las simplezas, en las cosas así, que todo queda bien pareciera. A mí me han dicho eso, tristemente. Pastor, no se preocupe, va a cambiar. Y me presenta ese noviecito. Gloria a Dios. Pero después no lo vemos más. Pero pastor, ya va a cambiar, te dice. Y después te usa y te abandona. Ese hombre, a veces por andar en la simpleza, en las tonterías, en la ingenuidad, en creer todo lo que te dicen de afuera. Y ahí no aplicas la inteligencia. ¿Quieres ser un cristiano big? Un cristiano importante, tienes que aplicar inteligencia. ¿Qué pasó que ya no te veo? Hace varios domingos en la iglesia. Y ahí me entras a contar a veces, así me pasa. Y ahí veo a los amigotes con los que se juntan. Claro, los sacaron. Cristianos ingenuos, tontos. Se dejan arrastrar por el mundo. Vuelven de vuelta como el perro a su vómito. Vuelven al pecado. Como dicen, pero yo sigo cristiano, sí, pero tu caminar dice todo lo contrario. Vivís en la simpleza. Si ya eres una cristiana que estás aquí en la casa de Dios, tienes que cambiar tu mente, tener la mente de Cristo, ser inteligente. Ya no tienes que andar murmurando de otra hermana, de quien sea. Hermana, no tienes que murmurar más. Tienes que cambiar. Ya no tienes que andar con un pie allá y otro pie acá, compartiendo las cosas del mundo. Porque su palabra dice que si amas el mundo, estás aborreciendo a Dios. Así dice su palabra. Que el que ama el mundo aborrece a Dios. Que el mundo trae todas esas cosas, simpleza. Tomá, ¿qué tiene de malo? Tomá si el pastor no te ve. Tomá, drogate. Engañá a tu mujer, dejala, buscá. ¿Qué tiene de malo si nada? Andás en la simpleza, en el pecado. Dejás de ser un cristiano inteligente. Pero tú quieres ser un cristiano big. El cristiano big es el que va a ser bendecido. Es el que va a ser prosperado. Es el que va a estar, como dice, guardado, dice el proverbio. El que el Señor va a guardar. Ese es el cristiano. Andá por el camino, dice el versículo 6. Andá por el camino de la inteligencia, mi hermano. No andes por el camino de la simpleza, de las tonterías. No andes por ese camino.
No andes, mamá, papá, no andes por esas cosas. Jovencita, no andes. Guárdate para el Señor. Jovencito, guárdate para el Señor. Jovencita, guárdate para el Señor. Y el Señor te va a dar a su tiempo ese varón, esa mujer. Mamá, cambia. Eres una madre, tienes hijos. No andes en las simplezas de las tonterías. Dios te ha prestado, dice que Dios los presta a los hijos, a los padres. Y después vamos a rendir cuenta ante Dios cómo hemos educado a nuestros hijos. Y si hoy estás viendo que tus niños están danzando, están viniendo a la escuelita, están recibiendo palabra del Señor, están creciendo en la fe, en el temor a Dios. ¿Cómo vos como padre, como madre andás en la simpleza? Andás en las tonterías del mundo, poniendo la botella de alcohol ahí en la mesa donde tu hijo está tomando su platito de sopa. Eso no es ser cristiano inteligente. Donde tus hijos te están viendo cómo te matás con tu esposo, con tu esposa. Eso no es ser cristiano inteligente. Eso andás todavía en la tontería. Tenés que ser sabio, no contaminar el corazón de tus niños, de tus hijos. ¿Querés discutir algo con tu esposa, con tu esposo? Salí, subí al auto, andá por ahí a la plaza, caminá con ella, hablarlo por ahí. Pero no lo hagas delante de tus hijos, porque estás contaminando y estás sembrando cosas malas. Y si el Señor te ha llamado, es para romper esas cadenas de maldiciones hereditarias. De romper eso, porque mi padre tomaba delante mío, mi abuelo también, y yo también. Tienes que romper esas maldiciones, porque tus hijos que van creciendo después van a hacer lo mismo. Y cuando te entres con 2 botellas ahí bajo el brazo, ¿qué le vas a decir? Acá no, hijo. ¿Y vos, mamá? ¿Y vos, papá? Empieza a ser un cristiano inteligente. Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. No camines en la simpleza, en las tonterías. Dice que tenemos que ser inteligentes, dice su palabra. Cristianos inteligentes. Verdaderamente, dice. El que conoce el peligro, huye también. Dice la palabra que no lo busquen, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que nos oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, de la voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estamos orando, iglesia, para que el Señor derrame esas cosas en cada uno de nosotros, en cada alma, todos los días oramos con la pastora por la familia Benecer, todos los días, mañana, a veces mediodía, a veces tarde, noche, oramos para que el Señor derrame ese espíritu de sabiduría, de inteligencia. A veces en matrimonios que vemos que todavía están en la simpleza, están en la tontería, que no sueltan todavía, que no mueven todavía. Cuando el Señor quiere hacer cosas grandes, el Señor quiere bendecirte. Por eso, si quieres ser un cristiano big a los ojos de Dios, un cristiano importante significa, a los ojos de Dios, tienes que empezar a dejar la simpleza, las tonterías. ¿Me entiende? Simpleza. ¿Cuántos años de casados? Y a veces todavía seguís. Y a veces lo predico para mí también, porque la palabra me habla a mí también. A veces soy áspero con mi esposa, y a veces también ella. Y tenemos, que me olvidé, estamos cumpliendo ahora 31 años juntos. 31 años de vida, de casados juntos con mi esposa. Ahora estamos cumpliendo. Pero a veces caigo en la simpleza, en la tontería. Y a veces me enojo y no le hablo por 1 hora, 2. Tenemos que romper eso. Tenemos que dejar
de ser eso simple. Ahí viene ella con su sonrisa y el mate y yo todavía digo, no quiero. Soy ese tonto. Soy ese tonto que no valora. Pero el Señor me trae enseguida arrepentimiento, convicción. Y enseguida pido perdón y enseguida busco y enseguida estamos bien. No puedes estar enemistado con tu cónyuge, con tus padres. No puedes estar así. No sabes cuánto tiempo van a estar. Mi hijo Franquito anda atrás mío. Él no sé qué se le ha metido en la cabeza, a veces lo he reprendido muchas veces. Pero él me ve que por ahí respira un poco fuerte y me dice, papá, ¿está bien? Anda ahí. No con la madre, conmigo. El otro día es como que me vino como algo, estábamos comiendo y enseguida dejó de comer, se levantó y ya estaba ahí para golpearme la espalda. Porque él ha entendido que no sabe cuánto tiempo va a tener el padre con vida, con la madre. Así tienen que ser ustedes, no sé cuánto tiempo estarán. Por eso hoy lo que estás vivo, primeramente alaba a Dios. Segundo, glorifícate en Dios amando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Amén. Valóralo. Valóralo. Amén. No llores después. Hace poquito, esta semana fue, creo, estuvimos ahí dando palabra en el velorio a un varón que se apartó con el Señor. Estábamos ahí, le compartía palabra, todo un montón de gente que había ahí, pero estaban dos hermanos que habían venido de Punta Arenas, una hermana y un hermano. Y luego de ahí, hacía como 30 años que no se hablaban, que habían estado peleados, enemistados, con ese varón que estaba en un ataúd. ¿De qué sirve venir ahí? Después de 30 años a llorar por ese hermano, Dios sabrá. ¿Cuánto hubiera sido que hubiera venido el año pasado, el anteaño pasado? ¿Cuántos años atrás abrazarse, amarse, a perdonarse como hermanos? No debemos ser cristianos simples, tontos. Cristianos inteligentes. Y por último, cristianos, ya vimos, cristiano con visión, cristiano inteligente. Y por último, cristiano con perseverancia. ¿Cuántos tienen perseverancia? Amén. Pasan conmigo a Lucas. Y con esto quiero terminar en el libro de Lucas. Cristianos perseverantes. En el libro de Lucas 8:15. Dice, más, habla de la palabra, la parábola. Dice, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra, oída y qué cosa, y dan fruto con qué cosa, con perseverancia. Perseverancia, mis hermanos. Perseverancia es mantenerse firme. Perseverancia es esfuerzo. Perseverancia es mantenerse firme. No solamente decir, hoy voy a recibir palabra porque pintó iglesia, hoy voy a recibir palabra porque, bueno, me invitó mi hijo, mi amiga, mi vecino. Y cuando no te invite, y cuando no pinte iglesia, ¿qué vas a hacer? Tienes que ser cristianos perseverantes siempre. Porque he dicho muchas veces en la palabra, en el Espíritu, mi hermano, lo ha dicho muchas veces, que cada vez que tú dejas tu silla vacía, te pierdes la bendición. Te pierdes una palabra que el Señor tenía para ti. Por eso tiene que ser un cristiano perseverante. Tienes que creerle al Señor. Un cristiano con esfuerzo. El Señor le dijo a Josué cuando iba a pasar a la tierra prometida. Todas la conocen esa palabra. Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas porque yo voy a estar contigo. Solamente esfuérzate y no temas. Sé perseverante. Perseverante. Hay un dicho en el mundo, no me sale ahora, pero en el mundo que dice, va tanto el pájaro al cántaro que termina rompiéndolo, o a la fuente y termina rompiéndolo, porque va el pájaro día a día a picar ahí y termina rompiendo eso que era de vidrio, de cemento.
Bueno, así nosotros, perseverante. Si tú vienes permanentemente, perseverando a recibir palabra de Dios, enseñanza de Dios, a recibir del Espíritu de Dios, a gozarte en la presencia del Señor, más temprano que tarde vas a recibir eso que estás esperando. Vas a recibir esa restauración familiar, vas a recibir esa restauración matrimonial, vas a recibir esa salud. Pero si tú vienes hoy porque te duele por acá y el pastor te ora, pero después te vas al mundo y al mundo sucio de pecado y no vienes nunca más, no sé qué Dios va a hacer. Pero si tú vienes hoy y vienes mañana y vienes el domingo y vienes y pides oración y oras en la semana, el Señor te va a sanar. Si tú estás pidiendo restauración para tu matrimonio, tienes que perseverar. Tienes que ser ese cristiano con misión, con visión, con inteligencia y con perseverancia. Si hoy estás en este lugar, es porque hay algo en tu interior que está faltando y el Señor te lo quiere llenar, pero a su tiempo. El Señor quiere llenártelo a su tiempo. Tal vez has venido a este lugar porque te dejó tu esposo, tu esposa. El Señor te la va a devolver, pero a su tiempo. Pero tú perseveras, sigue viniendo, sigue orando, sigue clamando, sigue suplicando, sigue creyendo en el Señor. Y vas a ver cómo el Señor, en la perseverancia, va a sacar a tu hijo de la droga, va a sacar a tu hijo del alcohol, va a sacar a tu hija del pecado. Vas a ver que en la perseverancia, cómo el Señor va a transformar tu vida, tu familia, tu hogar. Vas a ver cómo esos niños que hoy están caminando y tienes temor de que también se desvíen por el camino ancho y se salgan del camino angosto. Pero si tú perseveras por tus hijos, ten la plena seguridad, papá, que tus hijos van a caminar siempre por ese camino angosto. Como dijo su palabra, póngame ahí Isaías 45:2, vas a caminar así, vas a tener eso abierto, todo va a ser, Dios va a ir adelante tuyo, dice, yo iré delante de ti, Él va a ir adelante tuyo, y esos caminos torcidos Él los va a enderezar. A ese hijo que se ha torcido, que se ha traído al mundo, se ha torcido, el Señor lo va a enderezar, lo va a poner, eso que tú digas pareciera que ya no hay salida, que tu matrimonio está terminado, el Señor lo va a hacer. Tienes que creerles al Señor, porque dice, yo iré delante tuyo, yo voy a ir, yo voy a quebrantar todas las puertas de bronce, yo voy a abrir los cielos de bendiciones, está diciendo el Señor, yo voy a hacer pedazos lo que hoy está trabándose en tu vida, esas cadenas de ataduras de tus abuelos que viven, y muchos te dicen, sos igual que tu abuelo, sos igual que tu padre. Vas a ver cómo se va a romper cuando tú tengas esa perseverancia en el Señor. Nadie te va a decir, qué lindo, ¿no? Ya no sos como tu abuela, ya no sos como tu abuelo, ya no sos como tu padre. Qué lindo, ¿no? Cuando te digan eso, porque el Señor lo va a hacer. Él va a romper esos cerrojos, esos que pareciera que es imposible. Oh, mi Dios, Padre amado. Vaya buscando esa alabanza, esa adoración, aquello que parecía imposible. Esa vamos a poner primero. Y dice el versículo 3, ¿cómo dice el versículo 3? Y te daré los tesoros escondidos, dice el Señor. Ahí te va a dar las bendiciones el Señor. Ahí te va a dar esas bendiciones, esos tesoros escondidos, eso que tú estás esperando, iglesia. El Señor te lo va a dar cuando seas un cristiano con sabiduría de Dios, con inteligencia de Dios. Y dice, para que sepas que yo soy Jehová. No te lo va a dar ningún otro, no te lo va a dar un médico, no te lo va a dar un psicólogo, menos un brujo, una bruja. No te lo va a dar el mundo, no te lo va a dar otro hombre, como diciendo, bueno, un clavo saca otro clavo, no, cambiando hombres como por hombres, mujeres por mujer. No te lo va a dar eso, la paz, no te va a dar eso, solamente Dios te lo va a dar. Amén, mis hermanos, pónganse de pie, vamos a adorar a nuestro Señor, vamos a adorarlo a nuestro Dios. Tienes que empezar a tener visión, mi hermano. Primeramente a tener visión. Esperen un momentito. Espera un poquito. Tienes que tener visión. Tienes que empezar a tener esa visión.